Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro La libertad de expresión en los noticieros, los retos en tiempos electorales. Saludamos con gusto al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña. Damos la más cordial bienvenida al autor de la obra que hoy se presenta y quien es también director de posgrado de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Se trata del doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto. Bienvenido, doctor. Saludamos con mucho gusto al secretario técnico de Procesos de Selección del Instituto de la Judicatura Federal, Juan Hernández Franco. Bienvenido, doctor. Para moderar esta presentación ya se encuentra con nosotros quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la maestra Roselia Bustillo Marín. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz a la moderadora de esta presentación. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues es un gusto estar aquí presentando este libro de un colaborador y amigo, el doctor Guillermo Tenorio. Y también es un gusto estar en la misma mesa con mi jefe y amigo, el doctor Felipe de la Mata, y con el doctor y mi profesor, el doctor Juan Abelardo Hernández. Y bueno, vamos a presentar un libro que tiene que ver con la libertad de expresión en los noticiarios y los retos en los tiempos electorales. Un libro de vanguardia que últimamente hemos visto cómo en las noticias los candidatas, los candidatos, cómo se presentan frente a los noticieros, pero además, ¿qué sucede con la libertad de prensa? ¿Qué pueden o no hacer los periodistas respecto a hablar o no hablar de las candidaturas, los candidatos, los partidos políticos? ¿Tienen libertad de expresión? ¿Hay limitantes o no hay limitantes? Es sobre este tema que vamos a hablar en este libro, que además tiene que ver con las colecciones que emite y que publica gratuitamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sin más preámbulo, pues quiero dar primeramente la participación a el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, que hablará por 12 minutos. Muy buenas noches a todos. Antes de comenzar, quiero decir que me siento verdaderamente muy honrado de estar el día de hoy en esta feria del libro y sobre todo al lado de dos grandes figuras y dos grandes amigos, el magistrado Felipe de la Mata, viejo conocido de toda la vida y colega académico, y bueno, sin duda Guillermo Tenorio, a quien tengo el gusto de haber conocido, yo creo que tal vez más de hace 15 años, y debo decir que en el caso de Guillermo, creo que fui de los lectores de toda la vida de Guillermo. Yo creo que le empecé a leer a Guillermo cuando él empezó a escribir. Y no solamente eso, he tenido la oportunidad también de escribir en algunas obras colectivas donde él ha coordinado. Y bueno, en el momento que me llega este libro, que en realidad son menos de 60 páginas, quiero comentar una cosa muy importante y no solamente por el hecho de estar aquí y presentando la obra, pero quiero decir que probablemente este es uno de los mejores textos escritos por Guillermo Tenorio. Es un texto ágil, fácil de leer, muy puntual, muy inteligente, todo lo que ha escrito. Me ha tocado ver a un Guillermo que es muy académico, pero creo que esta es la primera de sus grandes obras de su época clásica, de lo que va a ser tu época clásica, Guillermo. Yo creo, me atrevería a decir que sí. E incluso les diría, vale la pena comprar el libro. Yo cuando presento un libro nunca digo estas palabras, pero yo creo que este libro sí vale la pena comprarlo,
porque Guillermo hace una exploración muy interesante, hace algo que pocas personas han hecho, que es explicar el problema de la libertad de expresión y sobre todo en las campañas políticas. Pero hay un apartado que a mí personalmente me encantó de la obra, que fue explicar la experiencia del espacio público al principio del texto. Porque, claro, habla sobre el debate de las ideas, en lo que históricamente, sobre todo se va al siglo XVIII, siglo XIX, el espacio de discusión de las ideas, donde sí era un espacio público, pero no era un espacio masivo de confrontación de pensamientos. Había planteamientos de ideas políticas, oposición, y había un diálogo con límites. Y Guillermo explora, y lo hace de una manera muy inteligente, la verdad es que me parece que eso es una de las cosas más bonitas del texto, hay que decirlo, explora cómo en el momento que entramos en redes sociales, en un mundo masivo de telecomunicaciones o de comunicaciones masivas, incluso por redes sociales, radio, televisión, se transforma el universo del debate político y obviamente entramos en un campo de ideas no solamente a la distancia, sino más bien son ideas que se confrontan en tiempo real. Tenemos la oportunidad de dialogar incluso y confrontar ni siquiera a los simpatizantes de un candidato político, sino al mismo candidato político directamente. Esto me parece que es una cosa bien interesante que plantea Guillermo. Y obviamente el campo del debate y de la regulación también ha sido muy interesante y aquí el trabajo que se ha hecho por parte del Tribunal de Justicia Electoral me parece que también marca las pautas de un nuevo tiempo. Y la verdad es que uno, después de leer el texto, entiende incluso por qué tenemos esta vida política de ahora, por qué tenemos esta visión de las mañaneras y por qué tenemos este diálogo constante y este debate constante que parecería que estamos en una campaña permanente. Pero me parece que si alguien quiere saber por qué está ocurriendo esto y nunca había ocurrido nunca, hay que leer este libro. La verdad es que yo creo que es una de las cosas más interesantes. Quisiera tal vez apuntar un par de cosas que son relevantes. Y creo que sobre esto es sobre lo que el tribunal empieza a marcar la pauta. Ciertamente, cuando uno entraba al debate de los temas políticos, pues uno podía exponer ideas, se daba el derecho de réplica, pero una confrontación tan directa como la que hemos vivido desde julio, bueno, desde 6 meses antes, desde finales del 2017, principios del 2018, en la que incluso hemos visto el diálogo abierto, confrontado entre los mismos personajes políticos y los simpatizantes. Esto ha generado una revisión en la forma legal de expresarse. Y yo creo que el tema es muy delicado y les voy a decir por qué. Porque una de las responsabilidades de los medios de comunicación es precisamente poner sobre la mesa las posturas. Durante muchos años se pensó, y hay algunos que piensan que se pueden manipular las ideas, que a través de muchas horas de radio y televisión se puede lograr que alguien tenga preferencia política por algún candidato u otro. Y me parece que yo, hasta que empecé a leer el libro, caí en una reflexión muy importante. Una de las cosas que decía el actual presidente cuando perdió la elección en la época de Peña Nieto, es decir, es que le dieron muchas más horas de televisión o tenía más espacio al aire. Y si uno ve el tiempo que ocurre antes de la elección de julio de 2018, no deja de ser interesante que sí hay mucho tiempo al aire, pero además es un tiempo de confrontación y que abiertamente se le habla a los candidatos como que son un peligro o que van a hacer tal cosa mal. Y a mí, yo nunca había visto en mi vida, estos 50 años de vida, nunca había visto unas elecciones políticas tan reñidas y tan abiertas y tan violentas como las que hemos vivido recientemente. Pero lo que también descubro, y a través de la lectura del libro de Guillermo, es que
gracias a cómo lo llevaron los medios, también esta idea de la Escuela de Frankfurt se cae por tierra. No es que uno tenga más tiempo al aire, sino es un tema de astucia y preferencia social de la población. Y lo interesante es cómo los mismos medios también se han transformado para poder tener estos diálogos abiertos en las líneas políticas. Me parece que es muy interesante el trabajo que se hace. Es un buen libro de exploración. No les voy a decir más, porque creo que si quisieran entrar ya en la parte fina de las resoluciones y las propuestas y los litigios el litigio que se ha llevado para ir regulando cómo se va dando este campo en los medios de comunicación, vale la pena explorarlo y uno va a entender muchas cosas que no solamente se dieron durante las campañas, sino que están ocurriendo actualmente y que a partir de los últimos 2 años estamos viviendo en una campaña permanente. Octavio Paz, en un gran libro que se llamaba Corriente Alterna, decía que, bueno, Octavio Paz, entre otras grandes cosas que hizo, y esto lo dice Jürgen Habermas, previó la llegada de la posmodernidad. Él la llamaba la transvanguardia. Y aunque les parece algo sorprendente, y esto lo dice Jürgen Habermas, antes de Michel Foucault, antes de Derrida, antes de Lyotard, antes de Roland Barthes, el primero que habla de la posmodernidad en el mundo, siendo un latinoamericano, es Octavio Paz. Y entre estas cosas dice, el arte se va a volver algo que va a estar sujeto al gran mercado. Y el arte, la política, los medios de comunicación, todo se va a quedar en manos del terrible mercado, como decía André Breton, ¿no? Y lo que estamos viviendo es precisamente el universo del gran mercado, en el que hay muchos intereses económicos, pero también este gran mercado ha permitido una gran democracia. Yo, a comparación de lo que pueda creerse, creo que estamos viviendo uno de los momentos más gloriosos de la democracia en México, y hay que leer este libro para poder entenderlo. Decía Jacques Attali, este gran economista, ingeniero intelectual, filósofo, que inventó el euro y también inventó la Unión Europea, entre otras cosas. Decía en un libro que se llama El Diccionario del siglo XXI, La Voz México, dice, si México logra superar el populismo, y esto lo escribía en los años 90, Jacques Attali, para los primeros 50 años del siglo XXI, será el primer país del mundo con una gran diversidad de pluralidad política, ideológica, y será un ejemplo para el resto del mundo. Yo creo que para entender las palabras de Jacques Attali hay que revisar este texto en el que, por una parte, está la brillante pluma de Guillermo Tenorio, que la verdad es que debo decir que quedé muy contento porque hasta me maravilló que un amigo mío tenga esta pluma prodigiosa. Y obviamente atrás el trabajo de Felipe de la Mata como operador jurisdiccional. La verdad es que los felicito a ambos y sinceramente mi enhorabuena para esta obra, Guillermo, y mucho éxito para ella y seguramente un gran porvenir de aquí en adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Juan Abelardo por las palabras que le da aquí al libro del doctor Guillermo. Y además, pues considerar que este es un tema de actualidad en el cual existe la idea de que todas las opiniones, incluidos los discursos ofensivos, pueden circular en el espacio público. Esa es la premisa con la que empieza el libro el doctor Guillermo Tenorio. ¿Será cierto? ¿No? Y bueno, también quiero comentarles que este libro es el pionero de una nueva colección que inicia una era en las publicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y además es gratuito y lo pueden encontrar también en la propia página del tribunal, ¿no? Y bueno, sin más, voy a darle la palabra al doctor Felipe de la Mata. Muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar aquí, primero en este magnífico lugar. La verdad que padre está, ¿no? La verdad es que además estoy con 2 de mis sinodales de mi primer examen doctoral, ¿no? Entonces estoy muy contento. Uno de ellos además fue mi alumno en la licenciatura, ¿no? Espero yo algún día ser
sinodal de algún examen doctoral de alguien que falte por doctorarse, pero mientras eso pasa, la verdad es que yo estoy muy contento, la verdad, de estar aquí, de verdad, con dos personas muy brillantes. Pero quisiera platicar un poco del tema que se encuentra detrás del libro. A ver, en este libro, el autor y su servidor coincidimos en algo. Coincidimos en que hay que privilegiar y proteger el debate político y, por lo tanto, el ejercicio periodístico en materia política. Primero, ¿por qué? ¿No? La primera es, tenemos que ser sensibles que México es un país en el cual el ejercicio periodístico históricamente ha sido complejo. Ha sido históricamente un país donde el número de homicidios que tienen que ver con el ejercicio de esta profesión es alto. Pero además, la reforma electoral del año 2014 tuvo algunas cosas que hicieron complicadas la interpretación específicamente de las normas electorales en relación con el ejercicio de la actividad periodística. Por ejemplo, primero, hubo una prohibición para adquirir, que existía desde 2006, pero bueno, ¿no? Para adquirir tiempo aire en televisión. En ese sentido, muchas veces, pues la actividad periodística se preguntaba si era libre o estaba pagada, porque si estaba pagada y era una manifestación, por ejemplo, editorial en torno a un candidato político, esto se encontraba prohibido en la propia Constitución. Otro tema fue la definición de calumnia que se encuentra en la ley. Primero, tiene sustento constitucional y se encuentra desarrollada en la ley. Y entonces la pregunta era si los tribunales electorales se convertirían, vamos a decirlo así, en supremos censores de la actividad periodística. Primero, poniendo en duda la licitud del contenido de la información en torno a si ha sido o no pagada. Y segundo, respecto de la veracidad, en su caso, de los hechos planteados, cuando en su caso podrían tratarse de editoriales. Cuando se empezó a plantear este tipo de casos derivados de la reforma de 2014 ante la sala especializada, a los magistrados de la sala especializada se nos ocurrió un concepto que afortunadamente coincidimos el autor y su servidor y los magistrados de ese momento. ¿Cuál es? Lo llamamos, suena Harry Potter, lo sé, pero manto jurídico protector de la actividad periodística. Sí, suena chistosito, pero es que no se nos olvida. A ver, debe quedarnos claro, la actividad judicial lo que tiene que tratar de hacer es proteger la actividad periodística. Se trata de la base angular justamente donde se sostiene la democracia. No puede haber democracia sin libertad en el ejercicio periodístico y en la libertad de expresión. Y tiene que haber varias reglas en torno a esta libertad. Pero fíjense, a partir de varios casos que se establecieron en la sala especializada, esto es después retomado por la Sala Superior en la sentencia, que es justamente la analizada por el autor, y lo que se establece es dotar de contenido este manto jurídico protector, y después en una jurisprudencia. Lo primero, si hay dos normas, ¿de acuerdo? Dos normas, una que parece que lleva a la sanción al ejercicio periodístico o a la limitación en el ejercicio periodístico, y otra que lleva a su ampliación y a su análisis, digamos, de forma ponderada o mejorada o progresiva. El intérprete debe buscar aquella que sea más, digamos, pro persona, aquella que aumente la posibilidad del debate y de la circulación de información. La segunda cuestión que estableció el criterio que se analiza, que creo que también es bien importante: toda actividad periodística tiene una presunción de licitud. En principio, toda la actividad de los periodistas es lícita y le corresponderá a la otra parte, por supuesto, demostrar, normalmente será la parte denunciante, demostrar en su caso que el periodista está actuando de manera ilegal. Fíjense cómo atrás de esta sentencia se encuentra el convencimiento de los órganos del Tribunal Electoral de que debe ser protegida la actividad de los periodistas y que solo por extrema excepción, y yo no recuerdo alguno, tenga que ser limitada o sancionada. Todavía se puso mejor, ya no fue en esta sentencia, pero como un año después, la Sala Superior estableció un criterio más que dijo que en general ya no eran denunciables por calumnia los periodistas en el ejercicio de sus funciones como tal, como periodista, ¿no?
Esta sentencia, que también constituyó, no me acuerdo si jurisprudencia, pero al menos síntesis relevante, claro que amplió todavía más la posibilidad de libertad, porque frente al agente periodístico, es decir, al periodista, por supuesto que podría haber un chilling effect, ¿no? Le hace que puede ser que le dé frío, ¿de acuerdo? Y diga, no voy a decir esto, porque si lo digo, me van a llevar a litigar a tribunales, ¿no? Y entonces justamente lo que dice la jurisprudencia es, a ver, es un desechamiento. Si solo es actividad periodística, te presentan la denuncia y desechas para efectos electorales. Y por otro lado, esto va muy acorde con lo que ha pasado en todas las democracias del mundo, cabe decir, tanto en materia penal, que ya no existe el tipo como tal respecto de periodistas, pero en otros temas que pueden ser civiles y que quizá deberemos meditar si están acordes con los tiempos. Pero de eso no se trata el libro, es solo electoral, ¿de acuerdo? A ver, yo cerraría diciendo que tiene muchas virtudes este libro. La más importante es explicar de forma breve y concisa el problema que estoy planteando y resolverlo. No coincide del todo con la sentencia. Hay algunas cosillas que al autor no le parecen del todo agradables, sin embargo en general sí, ¿no? La verdad que bueno, ¿no? Si no seguramente estaríamos debatiendo ahorita, ¿no? Pero sin duda yo lo que veo es la acción justamente de un autor joven interesado en los temas de derechos humanos, de derecho constitucional, y la verdad es que creo que es una obra que todo el interesado en los temas políticos y en los temas electorales del país tiene que leer. Y sobre todo, porque al leerla estará entendiendo una de las líneas de jurisprudencia más robustas del Tribunal Electoral, que ha llevado a un efecto de lo más interesante. Podríamos hablar de todos los casos, pero nos tardaríamos mucho. Y solo tengo 12 minutos, no me he pasado de eso. Bueno, a ver, pero una línea muy robusta de jurisprudencia que busca la protección de los periodistas a través de un concepto de conceptos. Sí, manto jurídico protector del periodismo significa un concepto de conceptos que tiene el contenido que les acabo de decir, un agrupamiento conceptual, ¿no? Que me parece evidente y que en los hechos ha llevado a que yo no recuerde ahorita si ha habido, me parece que no, pero tengo que recordarlo, algún periodista definido como lo define la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es bastante amplio, que haya sido sancionado por violación a las normas electorales. Tendré que revisarlo, pero en principio me pareciera que no. En fin, yo quiero felicitar al autor, de verdad, querido Guillermo, de verdad, como siempre demuestras pues tu brillantez intelectual y bueno, pues agradecer a todos que hayan venido. Decía de la PESA que a los amigos se les conocen 3 cosas, ¿sí te lo sabes? ¿No? En el hospital, en la cárcel y en las presentaciones de los libros. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Felipe de la Mata por sus palabras y por poner aquí en la mesa pues el manto jurídico protector a la libertad de prensa, a los periodistas y pues sin más vamos a darle la palabra al autor de la obra, al doctor Guillermo Antonio Terorio. Muchas gracias, Roselia. Muchísimas gracias. Bueno, pues les agradezco muchísimo las palabras que han tenido conmigo y para el libro. Se nota que son mis amigos, claramente, y pero lo aprecio mucho porque sé que también detrás de esas palabras pues hay un afecto de hace muchos años. Déjenme contarles una pequeña anécdota antes de hacer 2 agradecimientos. Por ahí del año 2004, el doctor Juan Abelardo Hernández, con motivo de un viaje que hizo a la ciudad de Boston, me dijo que había hecho contacto con un autor que siempre le habíamos tenido admiración, que era Noam Chomsky, ¿no? Y entonces me dijo, oye, pues si te interesa platicar con Chomsky acerca de temas de libertad de expresión, tenemos la puerta abierta para hacerlo. Ni tarde ni perezoso, le dije, te tomo la palabra, y 2 meses después yo estaba en Boston platicando con Noam Chomsky. Y motivo de esa entrevista, tuve mi primer acercamiento ya muy fuerte con el tema de libertad de expresión en un libro que en aquel entonces se llamó Las fronteras contemporáneas de la libertad de expresión, y que todo lo hicimos girar en torno a esa entrevista que yo tuve con Noam Chomsky, y que de alguna manera, pues en esa entrevista
yo en ese momento no lo veía tan claro, pero en realidad pues determinó lo que a la larga iba a ser toda la construcción, que al menos las veces que me he dedicado a libertad de expresión, que prácticamente en los 15 libros que llevan mi sello, pues ha estado ahí presente, ¿no? En el sentido bueno, a ver, es que la libertad de expresión aunque pareciera uno de las libertades que le llamamos la piedra angular de los sistemas democráticos, todos hablamos del tema de libertad de expresión, algunos dicen que tiene límites, otro que no tiene límites, en fin, hablamos muchísimo de libertad de expresión, pero desafortunadamente nos hemos quedado, creo yo, en una capa superficial en el debate, y luego fuimos dando por hecho que en nuestra naciente democracia, activa democracia, desde el año 1997, pues la libertad de expresión iba a seguir construyéndose de una manera gradual, eficiente, y que ya no tenía retorno, ¿no? Y yo en las últimas 2 semanas he estado conversando con algunos colegas diciendo que pues me parece increíble tener que volver a hablar de temas de libertad de expresión desde lo más básico, ¿no? En donde claramente en el debate contemporáneo tenemos confundido absolutamente todo respecto a esta libertad. Y déjenme decirles algo, porque a veces, y viene mucho con el agradecimiento que quería dar, a veces somos muy ingratos con algunas instituciones. Y fíjense que si ustedes hacen una revisión de lo que se ha trabajado en materia jurisdiccional en asuntos de libertad de expresión, no hay otro tribunal más rico en experiencia respecto a la libertad de expresión que el Tribunal Electoral. Ahí he encontrado un abrevadero de conceptos, ¿no? Un trabajo exhaustivo de temas que a lo mejor ni nos imaginamos. El día de hoy, en la mañana, estaba revisando una sentencia que hablaba de un retweet, ¿no? Maravilloso, fíjense cómo, o sea, no es que estemos hablando de una libertad de expresión en el que hablamos del radio, la televisión, no, ya estamos hablando de quizás la materia prima de lo que comporta lo que todos nosotros o en donde todos nosotros nos movemos, que son, por ejemplo, redes sociales, redes de contenido. Estoy seguro que en las próximas elecciones habrá algún fallo sobre TikTok, ¿no? Estoy seguro, habrá algo. ¿Cómo se compartió el video? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues es justamente esa es la función de un tribunal, ¿no? Un tribunal de naturaleza constitucional que expande los derechos humanos, las libertades humanas, y en el caso de la libertad de expresión, pues sin lugar a dudas, el trabajo del Tribunal Electoral es enorme. Así que yo lo pongo en la mesa. En ocasiones somos tan ingratos con las instituciones y no nos damos cuenta que detrás de una institución como el Tribunal Electoral pues hay un trabajo exhaustivo en un tema muy particular, que es el que me toca a mí revisar, y riquísimo y que nos aporta muchísimo. Así que aquí quiero agradecer al Tribunal Electoral por todo lo que ha hecho en materia de libertad de expresión, toda la experiencia que nos ha regalado en materia de libertad de expresión, y que no solamente se queda en los fallos. Échenle un vistazo, como recomendación, a cuántas instituciones en nuestro país trabajan temas editoriales de fondo, de investigación, como lo hace el Tribunal Electoral, y se darán cuenta que no sé ni siquiera si las puedo contar con los dedos de una mano, ¿no? No solamente hacen su labor jurisdiccional de manera adecuada, sino además la traducen en textos que a todos nos sirven, en materiales que a todos nos sirven, y eso, pues que implica un trabajo importante, pues se agradece, ¿no? Desde luego, pues ya el magistrado adelantaba algunos temas que para mí me fueron totalmente relevantes, ¿no? Esta idea del manto protector del periodista, pues también habla de un trabajo pulcro, porque también es cierto que el Tribunal Electoral, si ustedes revisan los fallos en materia de libertad de expresión, lo que hace de manera adecuada es también someterse a los criterios internacionales y a los estándares internacionales que en materia de libertad existen. Es decir, de manera cuidadosa, de manera puntillosa, siguen adecuadamente estos estándares de libertad en donde la libertad de expresión aparece ensanchada y dispuesta a proteger uno de los trabajos que más la robustecen, que es el trabajo de los periodistas. Por eso que al hablar de manto jurídico protector del periodista, pues no nos estamos refiriendo a algo que el tribunal a lo mejor se sacó de la manga, no, para nada. Estamos hablando justamente de una protección especialísima que hace vivir a nuestra democracia. Así de claro.
No nos estamos refiriendo a otra cosa, hace vivir a nuestra democracia. Desde luego, este manto jurídico protector, sin la presunción de licitud de la actividad periodística, pues se nos desvanecería, ¿no? Y entonces podríamos encontrarnos que esta libertad de expresión, cuando nosotros supusiéramos que la actividad del periodista no se debe presumir como lícita, pues nos abriríamos la puerta para lo que el magistrado de la Mata ya adelantaba, en el sentido de que generaríamos a lo mejor una especie de prohibición indirecta que acabaría pegándole a la libertad de expresión y matando todo lo que se construye en materia de espacio público. Pero fíjense cómo este tema de la libertad de expresión no solo se queda ahí. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en algún momento hemos presentido, cuando abrimos nuestro correo, nuestras redes sociales, que estamos siendo segmentados. Y casos como los de Cambridge Analytica, por poner solo uno, son nuestro presente. Y en materia electoral es lo que está. Análisis predictivo, analítica predictiva respecto a nuestras preferencias. No es gratuito, y ya hoy lo podemos hablar con total claridad, la utilización de los algoritmos que de alguna manera, a través de determinada máquina de aprendizaje, pues van aprendiendo de nosotros más de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. ¿Por qué ocurre esto? Porque alguien consideró, todos los desarrolladores tecnológicos así lo piensan, que la libertad de expresión no tiene límites, que yo puedo obtener información de lo que me venga en gana, sin limitación alguna, y por eso me robo tu información, tu preferencia política, la hago mía y te segmento, y te empiezo a invadir de promocionales sobre una determinada tendencia política hasta que tú ya no vas a tener opción de salir de ahí. Fíjense qué fuerte, a partir de un pensamiento, de una idea de libertad de expresión maximizada. Por el contrario, existen otros que hablan de que no, la libertad de expresión, y así está concebida, y bueno, el trabajo de un tribunal también va de eso, y a nivel internacional así lo vemos, la libertad de expresión, hay que ponerle límites, no es absoluta, ¿no? Eso no significa, porque a veces caemos en esa tentación, de que la libertad de expresión suponga un sistema de censura previa. Por el contrario, la libertad de expresión propone límites, y son límites que vamos a conocer como de responsabilidades ulteriores, y que acaban de redondear una idea de libertad de expresión acompañada de la responsabilidad que ésta implica. No es gratuito que cuando hablamos, por ejemplo, en materia electoral, pues, constitucionalmente haya una limitación clara, que es la calumnia, ¿no? Pero no es gratuito que la labor de un tribunal pues sea justamente explicitar los alcances de esa limitación, y que en el caso de los periodistas, cuando se trabaja con el tema de periodistas, pues se deseche el tema de la calumnia. ¿Les suena el caso? ¿No les suena el caso? ¿No les viene por ahí inmediatamente el nombre de Sergio Aguayo? ¿No? Y claro, entonces decimos, oye, pero ¿cómo es posible que estén diciendo esto cuando de repente tenemos en los tribunales un caso que versa sobre libertad de expresión, sobre el trabajo de un periodista que hace unos señalamientos sobre un determinado personaje público, y ahora mismo, con la multa que se le pretende imponer, pues aparezca como una especie de censura? Porque ¿qué periodista va a querer enfrentarse a un litigio que le va a implicar 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no quiero dejar de agradecer todos los comentarios. Juan, muchas gracias por lo que comentas, y es cierto, prácticamente desde mi primer trabajo que escribí, el primero que me lo realizó fuiste tú, así que pues sí, desde que aprendí a escribir estás ahí muy presente en mi vida. Y bueno, con Felipe, mi maestro, mi querido maestro, desde hace muchos años, que yo he venido dando seguimiento, sobre todo ya cuando te volcaste a la materia electoral, seguimiento a muchos de los fallos, a los interesantes fallos, y que me ha tocado la fortuna de poder comentar en este libro, uno de ellos. Yo los invito a que lo lean, es gratuito. No me gusta mucho hablar de que adquieran mi libro, es buenísimo, pero sí los invito a que generemos esta reflexión.
y sobre todo pongámoslo en esta perspectiva. Nuestra libertad de expresión, la que hemos construido los últimos 20 años, yo creo que sí es muy bueno que volvamos a repensarla, a reestudiarla y a redefenderla. Hoy más que nunca, hoy no solamente hablamos de violaciones extremas a la libertad de expresión desde la institucionalidad del poder, sino hablamos de violación extrema a la libertad de expresión desde los poderes fácticos. Así que yo creo que es un muy buen momento, nunca va a dejar de ser buen momento para hablar de libertad de expresión. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Guillermo Tenorio por hablarnos de su experiencia en la escritura de este libro. Sin duda, uno de los criterios más importantes del Tribunal Electoral y su línea jurisprudencial sobre la libertad de expresión y la tutela de los periodistas, una de las líneas jurisprudenciales, pues podríamos decir de reciente creación, que no hace mucho tiempo que se ha creado. Y bueno, pues sin más, pues se les invita a que lean el libro, y muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a entregarles un reconocimiento a los 3 participantes. Sí. Bueno, en primer lugar, así como los voy abriendo, tengo el reconocimiento al doctor Juan Abelardo Hernández. El reconocimiento al doctor Guillermo Antonio Tenorio. Y al doctor Felipe de la Mata. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todos. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la presencia de todas y todos los asistentes a esta presentación del libro La libertad de expresión en los noticiarios, los retos en tiempos electorales. En nombre de la Feria Internacional del Libro, del Palacio de Minería y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias por su presencia y que pasen muy buena noche.